Dolores Caballero es profesora actualmente de la Universidad de Bordeaux-Montaigne en Francia. Su área de especialidad es la epigrafía y por tanto en su presentación nos presentará la ponencia titulada Prestigio y Poder, el reconocimiento público femenino en la Hispania romana. Buenos días, es un honor para mí estar hoy aquí en esta interesantísima Semana Romana de la Universidad de Valparaíso, compartiendo tribuna con tan excelentes investigadores. Un honor seguir a la exposición del doctor Bazua. Por eso quisiera comenzar agradeciendo al profesor Buonocore no solo el honor que me hizo invitándome, sino toda la ayuda que me ha prestado él y su equipo para poder estar hoy aquí, llegando desde Francia. Mi conferencia versará sobre uno de mis principales temas de investigación, como es el de la mujer romana, especialmente sobre el papel de la mujer romana en la esfera pública. Y dentro de este contexto he denominado mi exposición Prestigio y Poder, el reconocimiento público femenino en la Hispania romana. En la sociedad romana, el ideal femenino era el de lo que podemos denominar la perfectísima fémina, fórmula con la que Séneca definió a su tía Elvia en su Consolatio ad Elviam Matrem. Elvia, quien fuera la esposa de un solo hombre, univira, un concepto muy importante para las mujeres, que vivió siempre discretamente dedicada a las labores del hogar y que arriesgó su vida para salvar los restos mortales de su esposo, fallecido en circunstancias dramáticas en el barco que los traía desde Egipto. Abriré un paréntesis para decir que el esposo de Elvia era el praefectus de Egipto, no sabemos bien quién era, el avúnculos famoso de Séneca, pero se piensa, por datos papirológicos, que era Caius Galerius, procurador praefectus de Egipto del 16 al 28. Cierro el paréntesis. El papel de las matronas romanas, como Elvia, estaba asociado al de las virtudes domésticas, mientras que los asuntos públicos estaban reservados a los hombres de prestigio, a los notables que regían las ciudades y el imperio. A pesar de la persistencia de estos tópicos y normas sobre la condición femenina en la sociedad romana, sobre cómo debía ser su comportamiento social y, consecuentemente, moral, la documentación de época imperial, fundamentalmente epigráfica, como verán ustedes, pero también iconográfica, como les demostraré, presenta una significativa serie de excepciones. A pesar de su teórica exclusión de toda responsabilidad pública, reservada a los hombres, un número importante de féminas que podemos considerar miembros de la élite en sentido amplio, es decir, desde las miembros de la clase senatorial hasta las libertas enriquecidas, estas mujeres de la élite ocuparon la esfera pública de las ciudades hispanas y de todo el imperio durante el Alto Imperio. Sin ver en esta presencia atisbo alguno de reivindicación, dichas damas jugaron un papel importante público que he intentado reflejar en mi libro titulado... estaba ya puesta, es que no veo las diapositivas. Estábamos hablando al que he titulado precisamente Perfectísima Fémina. La cuestión de la que depende toda mi reflexión es la siguiente. ¿Qué debemos entender por esfera pública? Ese marco físico, sociológico y psicológico en el que se situaron nuestras fuentes sobre las mujeres. Se trata, evidentemente, el de esfera pública, de un neologismo, de un concepto ausente de las concepciones romanas, aunque expresiones como in loco público o en publicum, algo vagas jurídicamente, pudieran aproximarse. Esfera pública es una expresión neológica, ambivalente y controvertida, asociada al ámbito público del que el espacio público sería el marco material. Tal vez, por favor, la mejor definición se la debamos a la pensadora en ciencias políticas Hannah Arendt, quien precisamente a partir de los conceptos romanos de publicus y privatus considera que el ámbito o la esfera pública designa dos aspectos. En primer lugar, lo que puede ser visto, oído y percibido por todos. Y en segundo lugar, lo que es común a todos. Partiendo de las reflexiones de Aristóteles sobre la bios políticos, considera Arendt que la esfera pública era el lugar común de la acción, praxis y de la palabra lexis, que en Roma estaba teóricamente reservada a los hombres libres ciudadanos. Los mejores de dichos hombres eran teóricamente los encargados de gestionar la civitas, la base de la esfera pública. Dicha acción, común y privada, era avalada por la opinión pública,
que, como demostró Jünger Habermas para periodos posteriores, pero se puede aplicar a la época romana, atribuía el reconocimiento de la colectividad a los mejores, a través de inscripciones y retratos. A pesar de esta aparente exclusividad masculina, sin reivindicación alguna, porque las mujeres romanas no la expresaron, me gustaría presentarles excepciones a esta norma halladas en la península ibérica concernientes a mujeres de la élite. Tienen aquí el mapa en el que se representan, se cartografían los datos sobre las mujeres en la esfera pública. ¿Por qué elegir la península ibérica como marco geográfico de este estudio? Pues en primer lugar por una cuestión personal. Oyen ustedes que yo soy española, pero además como un buen número de investigadores del Instituto Ausonius de Burdeos, donde trabajo, yo soy hispanista, es decir, somos especialistas de la península ibérica antigua. Además, elegí este marco geográfico por una cuestión metodológica, porque las 3 provincias romanas del Alto Imperio que se situaron en la península ibérica, la citerior, la bética y la tarraconense, aportan al historiador fuentes especialmente importantes para tratar el tema del que les estoy hablando. Evidentemente, las conclusiones que se pueden extraer para la península ibérica se pueden aplicar al resto del imperio. Una vez definido el marco geográfico, dedicaré unas breves palabras a las fuentes. Los trabajos sobre mujeres romanas deben adoptar de forma general una metodología propia de la historia social en general, incluso de la antropología cultural, puesto que vamos a analizar comportamientos y normas, pero también una metodología propia de los estudios de género. La fuente primaria para trabajar en la historia social romana, nuestros archivos primigenios, creados al mismo tiempo que los habitantes que vivieron, fue con la vida, que nos narra la vida de las personas, es la epigrafía. En el caso que nos ocupa, en el caso de las mujeres, en la esfera pública, se tratará de inscripciones en la esfera pública, que, como bien dijo Jean-Marie Lasserre en su excelente manual de epigrafía, se trata de anuncios para la eternidad. Se inscribía algo en un soporte perenne para que permaneciera para siempre. En las ciudades romanas de época imperial, las inscripciones llenaban todos los espacios públicos y privados, a menudo acompañadas de retratos de estas personas distinguidas, de retratos que seguían modelos codificados. Y me gustaría unirme a las palabras que decía nuestro colega Buis ayer, el valor simbólica de los elementos visuales. Modelos de estatuas codificados, ya fueran masculinos, como tienen aquí, modelos que se repetían en serie y luego se hacía el retrato personificado, pero también, y esto es lo que a mí me interesa, modelos, estatuas femeninas. Porque, en efecto, a pesar de la aparente exclusividad masculina, en lo que podemos considerar las ciudades romanas del Alto Imperio, el nombre y la efigie de determinadas féminas acompañaron a los hombres en la esfera pública. Y para demostrarlo, tras esta pequeña introducción metodológica, en la segunda parte de mi presentación me gustaría mostrarles algunos ejemplos significativos de esta presencia femenina a la vista de todo el mundo, empezando por los monumentos funerarios que demuestran cómo las damas de la élite compartieron con los hombres de su familia el prestigio de la memoria eterna. El siguiente, por favor. Un ejemplo significativo de estas palabras lo encontramos en una tumba monumental excavada en Carmona. Carmona es una ciudad de la provincia de Sevilla, la antigua ciudad de Carmo en la Bética. Se trata de una sepultura, Se trata de una sepultura enorme, semihipogea. Era la tumba familiar de una gens local, la Servilia, muy importante, y en ella fue enterrado un magistrado en época de Calígula denominado Lucius Servilius Pollio. Pero en la sala, ahí precisamente, en la sala al aire libre, a la derecha, se encontró in situ algo muy importante, y ahora sí que podemos pasar, la estatua de mármol de una mujer, la hermana del magistrado. Y hecho arqueológico fundamental, la estatua estaba dispuesta sobre el pedestal que narraba su identidad. Y el pedestal, lo tienen aquí, he traducido el texto, decía: para Servilia, hija de Lucio, esposa, entre paréntesis, esposa de Mario, su madre le dio el monumento.
La forma y el contenido y el contexto arqueológico, así como el texto epigráfico sin marco moldurado, la nomenclatura de la señora que no tiene cognomen, nos permite a los epigrafistas datar este monumento a comienzos del Imperio. La siguiente. La cabeza de Servilia había desaparecido. Recuerden que eran retratos hechos específicamente, pero es posible que se tratara de este que tienen ustedes aquí, un retrato descubierto no muy lejos, cuyo análisis permite apreciar sus rasgos realistas y su peinado a la moda, con una coleta en medio, una raya en medio, una coleta en medio, retratos típicos de las princesas Julio-Claudias, como el que tienen en la diapositiva. La dama de al lado es Antonia Minor, la madre del emperador Claudio. Habían representado a Servilia de la misma manera que se peinaba la madre del emperador. La estatua y el pedestal de Servilia permiten proponer varios comentarios que luego podemos aplicar a otros monumentos. El primero surge del texto. En su epitafio, Servilia va acompañada de la identidad de su padre, era hija de, pero también, creo que sí que podemos pasar, de la de su esposo, Marius en genitivo. Se trata de lo que llamamos nosotros un genitivo de pertenencia. Antes se decía en España esposa de tal. Y entonces era una marca distinguida en los círculos aristocráticos romanos para recordar el nombre del esposo, ya que le recordaré que una dama romana nunca modificaba su nomenclatura tras el matrimonio. Pero se podía incluir esta marca de distinción. El segundo comentario concierne a la estatua utilizada. Para representar a Servilia se utilizó un modelo de estatua femenina ampliamente reproducida en todo el imperio, conocida como la Gran Herculanesa. Se trata de un modelo griego, de estatua griega, creada por Lisipo y que fue ampliamente reproducido en época helenística. Su nombre, Gran Herculanesa, proviene de Herculánum, una de las ciudades destruidas por el Vesubio, y esta estatua fue hallada con otra de más pequeñas dimensiones en la escena del teatro y se conservan en el Museo de Dresde. Por ello se denominan la Gran y la Pequeña Herculanesa. Y la relación entre ambas, muestra esos valores simbólicos de los que venimos hablando, maternofiliales. Era para representar a una madre, a una hija, en su origen probablemente Deméter y Core. Este tipo de estatuas fueron utilizadas para representar a menudo a las princesas de la familia imperial, pero también fueron reproducidas en todo el Imperio Romano para representar a las mujeres locales. Permitían mostrar virtudes familiares de las mujeres romanas, ejemplarizadas en primer lugar por las princesas de la familia imperial. Otro ejemplo funerario monumental de la presencia femenina lo hallamos en Salaria. Salaria es una colonia que estaba situada en lo que hoy sería Andalucía, pero pertenecía al Laciterior. Según los investigadores que lo estudiaron, se trataba de un monumento de la primera mitad del siglo I después de Cristo, del tipo Aedes sobre podium. En la inscripción, una mujer estalaquia habría elegido el monumento para ella y su familia, incluyendo su marido. El nombre de la familia, un fosinonomástico, y la tribu muestran el origen itálico. Eran emigrantes itálicos llegados a la península ibérica. Al igual que en Italia, las mujeres estaban representadas con una estatua en bulto redondo. Y el tipo aquí utilizado es el llamado pudiquitia, la modestia, un modelo de estatua también muy conocido en época helenística para representar a la mujer virtuosa y respetable, un canon que luego se repitió en todas las ciudades romanas. Estos ejemplos, que pudieran ir acompañados de otros, muestran, por un lado, que algunas grandes damas estaban representadas en los grandes monumentos funerarios junto a los hombres de su familia. La memoria eterna también les pertenecía. Las mujeres estaban representadas en familia, como hija de, como esposa de, pero estaban representadas como mujeres excepcionales, siguiendo los modelos de las princesas que además seguían los de las diosas. Se creó así una tipología simbólica para representar las virtudes de las mujeres. Por otro lado, estos monumentos muestran que en la autorrepresentación funeraria de los notables, las iniciativas fueron asumidas a menudo por mujeres, que eran generalmente las últimas sobrevivientes de una pareja.
Acompañaré a estos ejemplos funerarios con atestiguaciones halladas en los centros urbanos. Y tuve el placer de participar y publicar las excavaciones de mi primer ejemplo, puesto que durante años un equipo hispano-francés del Instituto de Ausonius, en el que trabajo, y de la Universidad de Zaragoza, donde estudié, exhumó los restos de una pequeña ciudad romana, hispano-romana, situada en el Pirineo aragonés, llamada La Vitolosa. Como ven en el plano, exhumamos una domus, es decir, una casa, 2 conjuntos termales y parte del foro, del centro público de la ciudad. Y lo más importante, entre los monumentos del foro apareció la curia, que es la sede de reuniones del ayuntamiento, donde se reunían los decuriones, esto es, los concejales. Aquí tienen el plano y tienen parte de este edificio. Se trata de un edificio de tipo templo, cuya estratigrafía demostró que fue construido a finales del siglo I. Y en el interior de la curia, de este consejo municipal, fue decorado en el centro, tienen ahí la reconstrucción, por la estatua del genio protector del municipio, genio que había sido regalada por el gran notable local, miembro del orden ecuestre, Marcus Claudius Flaccus. Pero dicha efigie, como pueden ver en la restitución, no estaba sola, ya que la curia de la Vitolosa estaba decorada con la estatua de otros notables. Y de 3 de estas dedicatorias, tienen, a ver cuál aparece, aquí tienen, ven las estatuas, no tenemos las estatuas, pero teníamos los pedestales. 3 de estas dedicatorias habían sido erigidas, ofrecidas, regaladas, por una disposición testamentaria de una mujer que se llamaba Cornelia Nella y que sería probablemente la esposa del caballero mencionado, del Evergetes de la ciudad que había construido probablemente la curia. Ella misma, no solo ella puso su nombre en las inscripciones, sino que ella misma, como demuestra esta inscripción, estuvo representada con los grandes notables de la ciudad con una estatua de la que conservamos parte del pedestal. El segundo de mis ejemplos públicos se centra en una ciudad de la provincia de Lusitania que se llamaba Capera, cuyas ruinas se pueden conservar aún bien visibles en el actual municipio de Oliva de Plasencia, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Se trata de un tetrápilon, es decir, de un arco de 4 caras que estaba construido en opus caementicium y recubierto de opus quadratum. Era muy grande, puesto que medía 14 metros de altura. Fue construido por un notable romano que se llamaba Marcus Fidius Flaco, magistrado local que había había entrado en el ordo ecuestre en época Flavia, cuando su ciudad se convirtió en un municipio. Le recordaré que en Hispania hubo lo que llamamos la municipalización flavia. El emperador Vespasiano atribuyó el derecho latino de forma masiva y estas ciudades se convirtieron en municipios. Ya hubo una serie de notables especialmente ricos que pasan a ser ciudadanos romanos y que decoran de forma grandilocuente sus ciudades. Este es un ejemplo. En la fachada estaba construido en el foro, en una de sus encrucijadas, y en su fachada sur, la fachada sur de este monumento, estaba decorada por 2 parejas. La pareja de los padres del magistrado, por una parte, y por otra parte, la tienen aquí ustedes, y por otra, la pareja del magistrado. Tienen aquí ustedes la inscripción de la dedicatoria a las estatuas de los padres del magistrado. Hablábamos ayer de ciudadanía romana. La ciudadanía romana se manifiesta en la forma como uno se denomina. Y entonces, para ser ciudadano romano hay que tener un nomen gentilicium, y los padres del magistrado aún no eran ciudadanos romanos, eran extranjeros, es decir, peregrinos, puesto que solo tenían un nombre y una filiación: Volosea, hija de Pelus, y Fidius, hijo de Máquer. En cambio, el magistrado y su esposa, por supuesto, eran ciudadanos romanos. En el lado norte del monumento aparecieron 2 estatuas, los pedestales, no las estatuas, sino los pedestales de 2 estatuas ecuestres, probablemente la del magistrado y su padre. Este monumento exaltaba ante toda la comunidad el éxito político y social del magistrado, y este éxito político fundamental estaba representado en familia, de forma dinástica.
las mujeres, la madre y la esposa, estaban asociadas a dicho éxito. El siguiente ejemplo que me gustaría presentarle nos lleva a Castilla, a la provincia romana de Citerior, en el municipio romano de Segóbriga, que estaba situado en la provincia de Cuenca. En el pórtico, como ven ahí, en el pórtico oriental del foro de la ciudad, entre dos columnas, se encontraron los restos de un pedestal doble, tienen ahí la restitución de nuestro colega Abascal, en el que se honraban a un hombre y a una mujer. El de la izquierda era la dedicación a una dama que se llamaba Calventia Títula y era hija de Caius. Fue su hermano, Caius Calventius Pudens, quien erigió el monumento y colocó su propia estatua al lado. La familia tenía que ser muy importante porque, como ven ahí en la diapositiva, en el centro, estaba su monumento honorífico, estaba junto al altar del emperador Augusto, construido en el mismo foro. En el homenaje a esta importante familia Calventia, una mujer fue incluida de nuevo. El cuarto ejemplo pertenece a la provincia romana de Bética, ya que fue descubierto en el municipio de Augi, la actual Jaén, en Andalucía. En la década de los años 60 se descubrió un ninfeo, es decir, una fuente monumental, que fue, y en esta fuente monumental estuvo decorada por la estatua de los donantes, un hombre y una mujer. Y el conjunto es particularmente importante porque la dama conserva aún la cabeza, no ha perdido la cabeza. Y entonces se observan los rasgos severos y el peinado de esta señora, que era parecido al de la emperatriz Sabina, la esposa de Adrianio. Entonces, gracias a este parecido en el pelo, usamos mucho el pelo para fechar, podemos fechar el monumento. El cuerpo de la señora copia de nuevo un tipo estándar canónico conocido que denominamos tipo alia, en el que las partes de la túnica caen diagonalmente, y es un tipo que lo podemos ver en el Ara Pacis, portado para representar ni más ni menos que a la esposa del emperador Augusto. En Auqui, en nuestra fuente monumental, también se descubrió un pedestal en el que aparecería, probablemente se situaría esta estatua, que estaba dedicado por una mujer a otra mujer. Además de estos ejemplos de representación y de autorrepresentación femenina, conocemos, a través de las inscripciones, la identidad de más de un centenar de mujeres, esto en la península ibérica, la encuesta sería mucho más amplia fuera, por supuesto, que utilizaron sus propios recursos personales para construir cosas para las ciudades, que pagaron edificios, que pagaron juegos. Se trata de mujeres mecenas que utilizaron sus propios recursos personales para el bien de sus ciudades, como en el ejemplo que tienen ustedes aquí, de Augi, en el que una mujer, Aelia Senila, hizo un edificio, que no sabemos qué edificio era, esto era el dintel de la puerta, y lo hizo con su hijo. Consideradas siempre como seres menores de edad, esto es muy importante en el estudio de las mujeres, salvo en el casos excepcionales cuando obtenían el ius trium liberorum, pero esto era muy raro. Siempre consideradas menores de edad, a las mujeres se les prohibió siempre ocupar las funciones públicas y cívicas, como afirma con rotundidad el digesto en esta cita. Sin embargo, muchas mujeres hispanas, como en otras partes de Occidente, ocuparon el único cargo público que en Occidente podían ocupar, es decir, el sacerdocio cívico o provincial, función que se denominaba en latín sacerdos auflaminica y que consistía en general en ocuparse, en general, había otros sacerdocios femeninos, pero el más frecuente era aquel que se ocupaba de gestionar el culto de las divae, es decir, de las féminas de la familia imperial divinizadas. Para concluir, por tanto, este apartado, las mujeres ocuparon la esfera en determinadas y numerosas ocasiones. Además, en numerosas ocasiones, fueron ellas las autoras de los monumentos, que conformaban lo que Polsanca ha denominado la autorrepresentación de las élites romanas, o lo que es lo mismo, la manifestación del prestigio y del reconocimiento público. Todas estas mujeres tuvieron, por tanto, el derecho a la acción, a la praxis y a la palabra, a la lexis, de las que hablaba Ana Haren. La documentación hispana que recoge todos esos aspectos es amplia, puesto que he podido recoger el nombre de 620 mujeres presentes en la esfera pública durante los 250 años antes de la era. Todas ellas influyeron ocuparon posiciones masculinas y influyeron en el devenir cotidiano público
de las ciudades, tanto más como que algunas eran sacerdotisas y pudieron presidir ceremonias. Ante tal observación, no puedo por menos que recordar las palabras que Tito Livio atribuyó a Catón en la Dalid de la moral romana. Ayer hablábamos de Catón. En el 195 a.C., los tribunos Marcus Fundanius y Lucius Valerius propusieron la abrogación de la lex Oppia. Se trataba de una lex llamada suntuaria, aprobada durante la Segunda Guerra Pública para que las mujeres no expusieran sus elementos lujosos. Tras un discurso que pudiéramos calificar de humanista por parte de los tribunos, Catón, de forma abrupta, alerta contra el peligro de dar libertad a las mujeres, ya que éstas podrían ocupar definitivamente un lugar en el foro o en los ámbitos públicos e igualarse a los hombres. Si Catón hubiera visto el transcurrir diario de las ciudades hispanas, seguramente se hubiera escandalizado, puesto que la presencia femenina, tanto física como sobre todo epigráfico-iconográfica, era muy importante. Sin reivindicación alguna, insisto, algunas damas tuvieron una influencia social considerable que en algunos momentos y aspectos pudo acercarse del poder político. De estos diferentes aspectos he hablado en mi libro y en diferentes artículos. Podría resumir el tema diciendo que dichas mujeres jugaron un papel público destacado como actrices de una vida privada que debía ser expuesta públicamente, en un momento en el que la familia se había convertido en uno de los pilares fundamentales del prestigio de los hombres. Pero aunque su prestigio estaba basado en la procuración masculina, ese prestigio les permitió salir del anonimato propio del género femenino y actuar públicamente, midiéndose así a la acción de los hombres y a su reconocimiento oficial. Y como aún me queda un poquito de ese reconocimiento público, la consagración última de la participación femenina, es de lo que quisiera hablarles en la tercera parte de mi exposición. Como en el caso del reconocimiento público masculino, tres gratificaciones simbolizaban el reconocimiento oficial femenino. En primer lugar, los homenajes que las ciudades o las colectividades pudieran erigir a las mujeres. En segundo lugar, los funerales públicos que pudieran, a los hombres se les hacía, es que se le hicieron a las mujeres. Y en tercer punto, la ciudadanía honoraria. Es que las mujeres recibieron o no la ciudadanía honoraria por parte de las ciudades. Comenzaré por el tercer caso, la ciudadanía honoraria, puesto que solo tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo se halla en una galería dinástica de retratos. Las mujeres solían aparecer en una serie dinástica de retratos y esta galería, tienen aquí las inscripciones, fue erigida por una mujer que se llamaba Caia Severia y fue erigida, les voy a poner ya el texto latino con la traducción, a su abuela materna, ella todavía peregrina, Habita, hija de Moderatus, a su madre y a su tía. Y en el homenaje a la abuela se indica claramente que esta señora, de nomenclatura peregrina, fue honrada con la ciudadanía de Cápara, y la razón de tal distinción no se especifica en el texto, aunque lo probable sea que el marido fuera un gran notable y rico, generoso, que hizo muchas donaciones a la ciudad y para obsequiarles, para agasajarles por tal distinción, la ciudad convirtió a una mujer peregrina en ciudadana de hecho de Cápera. La hija, sea como fuere, fue una gran familia, puesto que su hija se casó con un notable de Norma y a su vez se casó la nieta con un notable de Regina, cuya galería de retratos hemos conservado y es esta que les pongo aquí. El segundo ejemplo de ciudadanía honoraria a una mujer es muy reciente, lo tienen ustedes aquí. Fue publicado el año pasado por mis queridos colegas y amigos Jonathan Edmondson y Elena Jimeno. Se trata de una placa opistógrafa de mármol muy fragmentada que fue hallada en el Museo de Valeria. Valeria es una ciudad romana que estaba en la actual provincia de Cuenca, en Castilla. En una de sus caras, muy fragmentada, la tienen ustedes aquí, se puede leer la dedicatoria al dios Marte y al genio de Valeria. Y esta dedicación fue realizada por una pareja. El marido era magistrado y entró en el ordo ecuestre por un puesto de tribunado de legión, como era frecuente en estas épocas, y
la esposa Mucia recibió la ciudadanía honoraria. La fórmula lo dice, in numerum civium cum suis recepta. ¿Por qué? Probablemente en agradecimiento a los regalos que hicieron juntos el marido y la mujer. Más numerosos son los datos, esto es todo lo que conservamos sobre ciudadanía honoraria a mujeres. Más numerosos son los homenajes que realizan las ciudades a las mujeres, aunque solo son 36, y 10 los funerales a una mujer. Y comenzaré por un ejemplo hallado en mi querida emérita Augusta, la capital de la provincia de Lusitania. Se trata del neto o dado, es decir, la parte central de un pedestal de mármol veteado de origen legal. Según Mélida y Macías, los responsables de las excavaciones del teatro y del peristilo de Mérida, dicho pedestal estaba situado en dicho peristilo, en esa zona ajardinada que rodeaba el teatro de la ciudad. Y, al parecer, estaba situado cerca de este otro pedestal de un notable local, Cneus Cornelius Severus, sufragado por una colectividad que no sabemos distinguir con corrección. La paleografía de esta inscripción y, sobre todo, el campo epigráfico, de nuevo sin marco moldurado, permite fechar el pedestal de Coronia Prócula con anterioridad a época Flavia, es decir, a mediados del siglo I después de Cristo. El laconismo del texto aporta poca información sobre el rango de la dama. Sin embargo, su gentilicio Coronia, probablemente de origen etrusco y rarísimo fuera de Italia en época republicana, permite ser considerado como un fósil onomástico. Coronia Prócula sería una descendiente directa de uno de los fundadores y magistrados de origen itálico de la colonia de Augusta Emérita, la capital de Lusitania. Por sus semejanzas morfológicas, una cronología próxima puede ser atribuido al homenaje a otra señora, Calpurnia Anus, que era hija de Quintus y que fue hallado en Córdoba. Les recordaré que Córdoba era la capital de la provincia de Bética. El texto cordubense es más prolijo que el emeritense, puesto que nuestra dama se trataba de la esposa de un notable tan conocido que su cognomen bastaba para identificarlo. En efecto, en la nomenclatura de Cornelia Anus se indicó lo que Antonio Sartori ha denominado el genitivo de pertenencia del que ya hemos hablado. Esto es, la indicación del esposo en genitivo tras el que hay que suponer la palabra auxori, pero no aparece. Una de tal. Elemento absolutamente distinguido y tal vez elemento topográfico que indicaba que el homenaje del esposo debía estar al lado del de la mujer. Otro dato importante que aparece en esta inscripción es que la dama devolvió los gastos, lo que permite imaginar que la colonia honró a la pareja con 2 homenajes y la dama viuda asumió los gastos del doble dispendio económico. Sigo pasando. Un ejemplo de nuevo de cronología próxima lo tenemos en esta inscripción de Tucci. Casia Montalina fue honrada por la colonia por decreto de los decuriones. La fórmula está prácticamente sin abreviar. Los decuriones eran los concejales, es decir, por un decreto del ayuntamiento, esta dama fue honrada. Entre los primeros homenajes oficiales a las damas hispanas no podemos por menos que destacar un descubrimiento relativamente reciente en el Foro Provincial también de Córdoba, bien estudiado por Armin Stilo y Ángel Ventura. Se trata del dado neto de un pedestal tripartito doble. En la parte superior del bloque, de nuevo sin marco moldurado, a cada lado aparece una inscripción en honor de una dama. La de la izquierda honra a Valeria, hija de Tito, esposa de Lucano, de nuevo un gentilicio de pertenencia, y a la derecha honra a Aquilia, esposa de Publius Aemilius Silius. Como los investigadores que lo estudiaron han demostrado, la cronología del monumento, el gentilicio Aquilius y el cognomen Lucanus permiten asociar a estas mujeres con el autor de la Farsalia, es decir, con el poeta Lucano, o más concretamente con su abuelo, el orador cordubense Lucius Aquilius Lucanus, que sería, de hecho, y les propongo el estegma, sería el esposo de Valeria. Evidentemente, la Aquilia honrada aquí no era la madre de Lucano, puesto que era la esposa de este desconocido notable, pero seguramente muy importante,
Publius Aelius Silus. Se trataba evidentemente de una tía de Lucano, de una hermana desconocida hasta ahora de su madre, puesto que todos sabemos que la madre de Lucano se casó con Anaeus Mela, un hermano de Séneca. El homenaje de Córdoba es, por tanto, un homenaje doble, como los realizados a Livia y a Julia, una madre y una hija, respectivamente, tía y abuela del emperador Lucano, del poeta Lucano. Observamos también que estos homenajes fueron utilizados para honrar a mujeres muy distinguidas, no a cualquier mujer, sino a mujeres muy distinguidas y próximas del poder en las ciudades romanas. Insistiré en este punto en otro ejemplo que pone de manifiesto la calidad social particularmente elevada de las féminas homenajeadas oficialmente. Tienen aquí el hecho siguiente. Los habitantes de Iliberri, la actual Granada, honraron por decreto de los decuriones al más notable de sus conciudadanos, ni más ni menos que al cónsul Valerius Vegetus, con una estatua sobre un pedestal cilíndrico. Los pedestales son generalmente cuadrangulares, pero a veces en las ciudades de la Bética ponen pedestales cilíndricos. Dicho homenaje, del que conservamos una copia manuscrita, estaba acompañado por los homenajes a los de los miembros femeninos de sus familias, escrito en este mismo tipo de pedestal. El de su madre, Cornelia Severa, del que se conservan 3 fragmentos, y el de su esposa, Etria Afria. Para honrar al cónsul, la ciudad levantó no solo una estatua, sino una galería dinástica de retratos en la que las mujeres, como las damas de la Domus Augusta en las galerías de retratos imperiales, tenían una posición destacada. Observemos de nuevo la presencia en la nomenclatura de dichas féminas del genitivo de pertenencia sartoriano, presente tanto en la denominación de la madre como en el de la esposa. El problema, aún sin dilucidar, pero que es menos importante para el caso que me ocupa, es quién era este Valerius Vegetus, el cónsul de 91, como propone Ronald Syme o también Marie-Thérèse Rapsart-Sarlier, o su hijo, el cónsul del 102, como propone Antonio Caballos. Sea como fuere, este homenaje dinástico oficial tuvo lugar o a finales del siglo I o a comienzos del siglo II y estuvo dirigido a personajes pertenecientes al orden senatorial con importantes lazos en las ciudades. Estos ejemplos, como los restantes que he podido recopilar hasta 36, son importantes, espero haberles demostrado este punto, y significativos, pero no son numerosos, sobre todo si se comparan con los aproximadamente 250 homenajes oficiales masculinos o con las 100 damas generosas que emplearon sus propios recursos personales por el bien de las ciudades, e incluso con las 70 sacerdotisas que conocemos actualmente en la península ibérica. Teóricamente, o pudiéramos pensar, que las mujeres munificentes o las sacerdotisas hubieran podido, con sus acciones, atraerse el reconocimiento público de sus ciudades. Pero esto no sucedió, salvo en rarísimos ejemplos. Podemos afirmar, por tanto, que el reconocimiento público oficial de una dama era un acto raro y altamente significativo. La cuestión ahora, y ya para ir terminando, es saber cuáles eran las cualidades y las calidades requeridas por una mujer para recibir los homenajes de la ciudad, de la provincia o del pueblo. A pesar de los pocos datos conservados, insisto en el número, podemos intuir varios perfiles de mujer homenajeada. El primero, el más importante, pudiera ser el único, es el de esposa de, madre de, hija de, como hemos podido observar en esta serie de retratos, sobre todo en el del cónsul Valerius Vegetus. Las ciudades honraron a ciertas damas a causa o gracias de sus relaciones familiares y no por sus acciones personales. Y lo hicieron generalmente dentro de una galería de retratos. Las mismas características se observan en la atribución de los funera pública, esto es, de los homenajes, de los funerales públicos. Los magistrados locales atribuían a sus colegas y a las esposas de sus colegas dicho favor, que además les permitía obtener un bonito emplazamiento en la necrópolis local, aunque el Código de Buena Conducta exigía que devolvieran los gastos. Un ejemplo. Bueno, les había puesto aquí el texto de Iliberri.
un ejemplo. Hallamos un ejemplo de esta afirmación en esta inscripción de Munigua, una ciudad maravillosa romana de la provincia de la Bética. Y esta inscripción se fecha a finales del siglo II y comienzos del siglo III. Tras su fallecimiento, una mujer, Aelia Prócula, hija de Lucio, recibió del Consejo Municipal los gastos del funeral, el emplazamiento de la tumba y una estatua en un lugar público, que es de hecho lo que conservamos. Su esposo devolvió los gastos a la ciudad. Casi al mismo tiempo, en Itálica, a su muerte, Aelia Licinia Valeriana, dama con un nombre, Aelia, que pudiera indicar en Itálica un lejano parentesco con el emperador Adriano, recibió los mismos honores. Su padre, Helio Prisco, y su esposo, Laverio Firmano, pagaron la estatua. Junto con el de esposa de o hija de, este perfil, que es el fundamental de las mujeres homenajeadas, el segundo perfil de mujer homenajeada o enterrada oficialmente pudiera ser, es muy breve, el de sacerdotisa. 6 son los ejemplos conocidos cuyos textos parecen insistir, sin embargo, en su posición familiar. Es el caso de la flamínica perpetua de Tarraco, Munia Severa, a quien los decuriones, es decir, los concejales, decidieron erigir una estatua probablemente junto a su esposo, un notable local del que sabemos que se llamaba Novanus. Dado el posible deceso de su marido, fue el hijo Novatianos quien se encargó de devolver los gastos a la ciudad. La simplicidad de la denominación permite pensar que Novatianos era muy importante y que era ni más ni menos que el flamen provincial agregado al orden ecuestre por el emperador Nerva Fonteius Maternus Novatianus. Al hablar de los homenajes de las sacerdotisas, también debemos mencionar aquellos erigidos en honor a las flamínicas provinciales de la Citerior que estuvieron puestos, esto es el foro provincial de Tarraco. Bueno, pues en este foro provincial aparecieron una serie de estatuas a los flámines, es decir, a los sacerdotes, y hubo algunas a las flamínicas provinciales, generalmente hechas por sus esposos, aunque 2 de ellas lo fueron por las provincias. De algunas flamínicas se indica siempre de todas su posición familiar. El tercer perfil de mujer homenajeada pudiera ser el munificente. Pasamos aquí. El munificente, es decir, se honra a una mujer por todos los dones que ha dado a su ciudad, pero en realidad solo tenemos un ejemplo. Este ejemplo de Cástulo de una mujer munificente que es honrada por los dones que ha realizado a su ciudad. Se trata de una dama, Cornelia Marulina, quien decoró la ciudad con estatuas votivas de plata en honor de su hijo fallecido, Caius Cornelius Marulus. Fallecida antes de ver su voluntad cumplida, fue el heredero quien pagó los gastos. Dentro de este marco evergético, insistiré de nuevo en el hecho de que los gastos de muchos de los homenajes oficiales femeninos fueron devueltos por las comunidades. Los magistrados se honraban a sí mismos a través de sus mujeres, sin que en realidad ello ocasionara grandes trastornos económicos a las ciudades. Para concluir, el análisis de la documentación hispana pone de manifiesto la relación directa, sin pasar por la familia, de ciertas damas, la comunidad cívica y la gestión de la quintas. Dichas perfectissimae feminae actuaron en público y obtuvieron por ello el reconocimiento oficial junto a los más destacados notables, lo que era una novedad no solo en la vida de las ciudades romanas, sino incluso en la historia en general. Pero si esta constatación pudiera dar la impresión de una cierta emancipación femenina, esta se borra cuando constatamos que dicho fenómeno, aunque antiguo, solo concierne a un número reducidísimo de mujeres. Entre ellas encontramos a las grandes damas de la aristocracia local o imperial, particularmente ricas. Sin embargo, se puede constatar que en general, y salvo raras ocasiones, las acciones de tales distinguidas féminas en la esfera pública, ya fuere sus donaciones energéticas o el ejercicio del flaminado, no fueron objeto de reconocimiento público. De hecho, dicho reconocimiento público fue extraordinario, por no decir anecdótico. En realidad, las ciudades o las colectividades honraban a determinadas féminas
para honrar indirectamente a sus padres, hijos o esposos, quienes, encantados con la distinción, se apresuraban a devolver los gastos ocasionados por tal dispendio económico. Los libertos y sus esposas, frecuentes en la esfera pública, no aparecen en esta documentación oficial de prestigio. En realidad, honrar pública y oficialmente a una dama era el mayor reconocimiento que se podía hacer a una familia y, consecuentemente, a los hombres de una familia, a los mejores ciudadanos. Eran tan buenos ciudadanos que incluso sus mujeres merecían el homenaje de la comunidad. Muchas gracias.